Bueno, entonces continuamos donde íbamos, donde dejamos ahorita. Entonces recuerden que tienen pues como de tarea, un ejercicio, pues no es mucho, pero para que traten de resolverlo, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es sacando el logaritmo a ambos lados y aplicando pues como la derivada logarítmica, ¿cierto? Sacando el logaritmo a ambos lados y hacer una derivación implícita teniendo en cuenta pues las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver un par de ejemplos o un par como digamos ejercicios ya un poquito más contextualizados. El cálculo es muy útil, es decir, el cálculo tiene aplicaciones las que ustedes quieran. El libro tiene un montón, ¿cierto? En biología, física, química. Pueden verlo del libro, ¿cierto? Les recuerdo el cálculo de Stewart. Pero, bueno, pues yo pienso que a ustedes les interesa más que todo como la parte de economía, ¿cierto? Entonces, les saqué, digamos, este ejemplo de la parte económica, un par, digamos, de ejercicios o de aplicaciones del cálculo. Listo, entonces, dice, ejemplo 8, suponga que C es el costo total en que una compañía incurre al producir X unidades de cierto artículo. Entonces, esta es una función de X, el costo de producir X unidades. Listo. La función C se llama función de costo. Si el número de artículos producidos se incrementa de X1 hasta X2, el costo adicional es un delta de C. Delta, en matemáticas y en física, siempre pues denota el cambio, ¿cierto? Un delta de C es como un C2 menos un C1. O un delta X es como un X2 menos X1. O un delta P es como un punto final menos un punto inicial. O cosas de ese estilo. Listo, entonces un delta siempre es como una... representa el cambio y es como una resta, ¿cierto? Una resta de 2 puntos. Entonces delta C es C en X2 menos C en X1. Aquí lo tenemos. Y entonces acá nos da la razón promedio del costo. Es decir, si tenemos que producir, no sé, voy a meter cualquier cosa. Producir 15 unidades cuesta 100.000 pesos. Y producir 25 unidades cuesta 160.000 pesos. Entonces, ¿cómo podríamos calcular, digamos, esta expresión de acá? Pues lo que tendríamos sería el delta C, que sería C25 menos C de 15 sobre el delta X, y el delta X sería X2 menos X1, o sea, 25 menos 15. Bueno. Muy bien. Entonces, esto sería 160.000 menos 100.000 sobre 10, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto me costó extra? Estaba produciendo 15, pero ya va a producir 25. Me costó extra 60.000. ¿Cuántas unidades estoy produciendo extra? Estoy produciendo extra 10 unidades. Listo. Entonces, este se cancela con este y básicamente el resultado sería 6.000. Entonces, 60.000 me cuesta producir 10 unidades extra.
Es decir, en promedio me cuesta producir 6.000 por una unidad extra. Listo. Esto es más que todo como una idea, pues, de lo que nos están hablando acá, nos están refiriendo a eso. Listo. Muy bien, entonces el delta X es X2 menos X1. Y por tanto, podemos escribir esta fórmula de esa manera. Podemos escribirlo como X2 menos X1 sería delta X. Y dense cuenta de aquí, dense cuenta que esto es X1 más delta X es realmente X1 más X2 menos X1, que es delta X. Este se cancela con este, o sea que dense cuenta que en realidad este es X2. Listo, este es X2. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Un momentico, yo reviso una cosita. Pero preguntas, o vamos bien. No, profe, pues no entendí ahí por qué quedó X1 más delta X. X1 más delta X, si hace los cálculos, da X2. X1 más delta X es X2. Incluso, pues, veámoslo de otra forma, pues. Delta X es X2 menos X1. Eso es delta X. Entonces, podemos despejar X2. Despejando X2, el X1, y esto dejará listo, el X1 pasa al otro lado, entonces tendríamos X1 más delta X es igual a X2. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces aquí tenemos X2, pero X2 es X1 más delta X. Eso es. Sí, pero pues, ¿cuál es el motivo de que se haga, pues de que no se ponga X2 solo, sino que se ponga así con el delta X? Porque nos interesa decir, bueno, estamos produciendo X1, entonces en el caso anterior estamos produciendo X, estamos produciendo 15, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, producía la empresa, lo que quieran ver, ¿cierto? Y queremos producir 10 extra. Entonces lo estamos viendo así, lo estamos viendo como bueno, digamos el punto inicial o un punto X1 más lo que vamos a producir extra. Pero entonces ahí 10 el unidades. delta X sería, ahí el delta X sería 10. Claro, sí, porque recuerden que estábamos hablando de que producíamos 15 y producíamos 25. Entonces, es decir, el delta X es el X2 menos X1, es decir, cuántos estamos produciendo de más, por así decirlo. Entonces, para pasar de 15 a 25 estamos produciendo 10 más. Sí, eso es. Pues igual uno de matemáticas, uno también tiene a veces como sus libertades, pues cierto. Yo puedo escribir esto de esta forma, que de hecho es una forma muy compacta, sencilla y útil. Pero bueno, vamos a ver que esto equivale a esto y estamos viendo que esto equivale a esto. Simplemente es como una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo, pues lo importante es que sí entiendan que sí son equivalentes. Y ya dependiendo del caso, pues a uno le interesa más verlo así o le interesa más verlo así, etcétera. Esto depende es como del caso. Bueno,
Entonces, listo. Entonces, básicamente, este es como el promedio de costo. Entonces, lo que les decía, listo. Producir 10 más me estaba costando 60.000. Es decir, en promedio me cuesta 6.000 más producir uno. ¿Cierto? Producir uno más me va a costar 6.000. Sacando un promedio. Entonces, economistas llaman costo marginal al límite de esta cantidad. Es decir, cuando este delta X, que es lo que estamos produciendo de más, tiende a cero. Es decir, estamos hablando de una razón instantánea. Entonces, básicamente, el costo marginal es este límite. El límite cuando delta X tiende a cero de esta división, que es el costo promedio. Costo promedio. Y este límite, si ustedes recuerdan, la derivada es un límite. Entonces, este límite realmente coincide con la derivada. Eso, recuerden que, digamos que C de A, C evaluado en A, C'. Este límite, esto es límite cuando H tiende a cero de C evaluado en X, A más H menos C de A sobre H. Listo, esta es la definición de derivada. Esta es la definición de derivada. Una de las definiciones, pues hay dos límites y este es uno de ellos. Entonces dense cuenta que en este caso el A sería ¿quién? Sería el X1. Y el delta X sería este H. Entonces es el límite cuando H tiende a cero, límite cuando delta X tiende a cero de esto, que es esto de acá, va a coincidir con este límite, o sea que coincide con la derivada. O sea que este límite, que es el costo marginal, es en realidad la derivada. Realmente esto es como la definición. La definición de costo marginal es el límite y ese límite coincide con la derivada. En el libro pues comentaban que, no sé, los economistas piensan en esto, que es en realidad la derivada. Los físicos piensan en, no sé, la velocidad instantánea, que es una derivada. Los químicos piensan en otra cosa, que es una reacción, que bueno, yo no sé mucho de química tampoco. Y así, entonces un montón de personas piensan cada uno como en sus términos, pero en el fondo es la derivada. Listo, en el fondo es la derivada. Muy bien. Listo, entonces este límite cuando delta X tiende a cero, pues realmente desde el punto de vista, digamos, como económico, no tiene mucho sentido, porque es que uno está hablando de producir unidades, ¿cierto? Entonces, el delta X es cuántas unidades voy a producir de más. Entonces yo no podría decir, bueno, voy a producir 0 unidades de más, pues no tiene mucho sentido, o producir 0.1 unidades de más, tampoco, ¿cierto? Entonces uno, como que lo mínimo que uno podría producir de más sería 1. Entonces, por eso, en la práctica, digamos que tomamos el delta X, que está cercano a 0, pero el más cercano a 0 que podríamos tomar sería 1. Es decir, estamos pensando en producir 1 de más. Entonces, cuando se toma el delta X igual a 1 y el n grande quiere decir que estamos produciendo muchos, entonces estamos produciendo 1.000.000 de unidades y vamos a producir 1 más, ¿cierto? Estamos produciendo, no sé, no sé, 10.000 tapabocas, pues, listo. Estamos produciendo 10.000 tapabocas y vamos a producir uno de más, entonces 10.001. Entonces, cuando el n es grande,
este, que es la derivada, se aproxima a este cambio, al delta C. Listo. Este sería el delta C. Entonces, básicamente, estamos diciendo que, bueno, el sobrecosto, pues, o el costo de producir uno de más, se aproxima a la derivada. Esto no va a ser igual, esto es igual en el límite, esto es igual cuando este 1 es un número muy pequeñito, muy cercano a 0, esto es exactamente igual a la derivada, pero bueno, es una buena aproximación, entonces se puede aproximar. Y listo, entonces básicamente eso es. Entonces veamos un pequeño ejemplo sencillo aplicando, digamos, estos conceptos. Entonces, ejemplo, suponga que una compañía ha estimado que el costo en dólares de producir X artículos es esto. Una rama pues de la matemática, digamos grande, es la parte de modelamiento. En la práctica, pues si uno tiene una empresa o algo así, uno puede tratar de sacar una función de este estilo para pensar, bueno, mi costo, yo estoy produciendo esto, o tengo este producto, tengo este servicio, ¿cuál es mi costo? No trataría de producirlo a través de una función, sería lo ideal, ¿cierto? No saber el costo como una función. Entonces, el ejercicio ya nos da el costo, listo. El costo marginal es la derivada, pues simplemente derivamos, derivada de 10.000 es una constante, entonces es 0, derivada de 5x es 5, y derivada de 0.01x2, este 2 baja, queda multiplicando, entonces quedaría, escribámoslo por aquí, la derivada de 0.01x2 es 0.01 por la derivada de x2, la derivada de x2 es 2x, y 0.01 por 2x es 0.02x. Listo, entonces ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos el costo marginal, que es la derivada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Supongamos que estamos produciendo 500 artículos. Eso es lo que produce la empresa. La empresa produce 500. La derivada en 500 se prima en 500, lo evaluamos, cambiamos Cx por 500, lo calculamos y nos da 15. Es decir, si yo produzco 500 artículos, producir un artículo de más me va a costar $15. Eso es. Muy bien. Otra forma de calcular eso mismo, por ejemplo, es, yo quiero producir cuánto me cuesta el artículo 501. El artículo 501, ¿cuánto me cuesta producirlo? Listo, pues muy fácil. Es el costo de producir 501 menos el costo de producir 500. Entonces, el costo de producir 501 productos y este es el costo de producir 500 productos. Entonces, el costo de producir 501 es reemplazar la función por 501. El costo de producir 500 es reemplazar la función por 500. Uno puede hacer este cálculo y le da 15,01. Entonces, claro, ahí estamos viendo que el costo marginal, que es esta derivada, se aproxima a esta resta. Realmente el costo es exactamente 15 y la resta es exactamente 15,01. Entonces, estos dos valores son similares. Entonces, por eso uno puede hacer esta aproximación. Esto es una aproximación, no es un valor exacto, pero es una buena aproximación. Entonces, este 15, ¿qué me dice? Me dice que
para pasar del 500 al 501, tengo que pagar $15 más. Entonces, bueno, realmente pues los cálculos que hicimos acá, en este ejercicio, no son como la gran cosa, pues nos dieron una función, derivar esa función fue fácil, encontrar la derivada evaluada en 500 también fue fácil, y ya, o sea, matemáticamente este es un ejemplo sencillo, pero conceptualmente pues es interesante y es importante, pues cierto, conceptualmente lo que estamos diciendo y a lo que se aplican. Los chicos pues con los que yo he trabajado, digamos, en cálculo integral, ellos también me han dicho pues que en sus propias materias hablan del costo marginal, y es decir, esto ustedes lo aplican. No estoy seguro en qué materia bien es que lo ven, pero es decir, esto ustedes lo aplican. Eso es que ustedes lo van a ver y lo van a aplicar en alguna de sus materias pues, de la carrera. Muy bien. Entonces, los economistas también estudian la demanda, ingreso y la utilidad marginales, que son las derivadas de la demanda, ingreso y utilidad. Estas se consideran en el capítulo 4, o sea que las veremos después. Después llegaremos al capítulo 4 y ya eso es para hallar valores máximos y mínimos. Que esto, pues, el cálculo sirve mucho para eso, para optimizar, para encontrar valores máximos y valores mínimos, ¿cierto? Ganancias máximas, mínimo costo mínimo y ganancias máximas. Muy bien. Y ya el otro ejemplo que les quería mostrar, es muy interesante, es interés compuesto. Es interés compuesto de forma continua. Entonces, ejemplo, se invierten $1,000 al 6% de interés compuesto, pues anualmente. Entonces, después de un año, la inversión es valorada en 1,000 por 1,06. Yo supongo que todos entienden bien esto, ¿cierto? Aumentar un 6%, simplemente multiplicar por 1,06. Y eso nos da este valor. Después de 2 años, hay que volverlo a multiplicar por 1,06. O sea que en realidad lo estamos multiplicando por 1,06 a la 2 y obtenemos este valor. Y después de 3 años su valor es, aquí hay un error, corrijámoslo, un error en el libro. Si esto pues me permite, listo. Este t no estaría ahí, sino que el t es un exponente. Listo. Entonces, no sé, en el primer año tenemos 1,000 por 1,06. En el segundo año tenemos 1,000 por 1,06 a la 2. En el tercer año es 1,000 por 1,06 a la 3 y así, ¿cierto? Cada vez lo multiplicamos por 1,06 cada año, entonces es un exponente más, ¿listo? Entonces, ojo con ese errorcito, digamos, para los que siguen el libro. Listo, entonces en general, si se invierte una cantidad a sub 0 a una tasa de interés R, en este caso R era 0,06, entonces después de T años su valor será, aquí sí está correcto, el valor inicial por 1 más R elevado a la T. Muy bien. Entonces, por lo general, el interés no se aplica cada año, sino que por lo general el interés se aplica n veces en el año. Entonces, por lo tanto, en cada periodo componemos una tasa de interés de R sobre N y existen N por T periodos. De esta forma, esta fórmula de acá nos quedaría R sobre N
En este caso, pues, R es como un interés anual y R sobre N, pues, el interés mensual, suponiendo que N es 12, ¿cierto? El interés anual dividido por 12, pues nos daría como el interés mensual. Y N por T es porque tenemos T años y cada año tendría, digamos, N meses, entonces, digamos, 12 meses. Bueno, entonces, veamos el ejemplo. Entonces, tenemos la inversión de $1.000. Después de 3 años, al 6% de interés estarán valorados en. Entonces, si suponemos que el interés es 6% anual, multiplicamos por 1,06 a la 3, que son 3 años. Listo. Si suponemos que es un 6% anual, pero lo cobran, digamos, cada semestre, entonces cada año no cobran 6%, sino que cada semestre cobran 3%. Y en 3 años hay 6 semestres. Listo. Si lo cobran trimestral, dividimos este 6% por 4, pues quedaría 1 más, digamos que este es, como para que vean bien la fórmula, esto es 1000, esto es 1 más 0,06 trimestral, o sea que hay 4 en el año, elevado a la 4, que sería el n en este caso, por 3. Listo, entonces, ¿qué tendríamos? 0,06 dividido 4 es 0,015. Y entonces esta suma nos da 1,015 y lo elevamos a la 12. Listo. Este es el interés compuesto trimestralmente. Noten que cada vez es más dinero, ¿cierto? Es más dinero. Es decir, aquí es 1.191. Aquí ya es 1.194. ¿Sí? Fue más dinero simplemente por cobrar no anual, sino semestral. Aquí es 1.195, porque ya no estamos cobrando semestral, sino trimestral. Este de acá es cobrando mensualmente. Entonces, dividimos este 0,06 entre 12, lo sumamos a 1, nos da esto, y en 3 años tendríamos 36 meses. Entonces, calculamos esto y nos da 1.196, es un valor aún mayor. Listo. O incluso, uno quisiera, pues, o uno miraría un interés diario. Entonces tendríamos 1 más 0,06 dividido 365, porque un año tendría 365 días, elevado a la 365 por 3. Y nos da 1.197. Entonces el interés diario es, hasta ahora, pues el más alto, el mejor, el que más rendimiento daría. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Entre más grande sea n, que este n está acá, n es, digamos, como el número de veces que cobro el interés en el año. Entre más grande sea n, mayor va a ser la inversión, pues mayor va a ser el rendimiento, pues, o más dinero voy a generar, más dinero voy a generar. Entonces uno podría pensar, esas son las maravillas del cálculo, uno podría pensar en n infinito, casi que un interés continuo, por así decirlo, como que un interés que cada segundo se actualice. Entonces, en este momento tengo cierto dinero, un segundo después ya tengo un poquito más de dinero, y así. ¿Listo? Entonces, podría pensar en que n tiende a infinito. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo esta función, que es la que tenemos, y calculo el límite cuando n tiende a infinito de esta función. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay simplemente pues como un pequeño truquito, y es que nt, que es el exponente que teníamos ahí, es lo mismo que n sobre r
por RT, ¿cierto? Estos dos son equivalentes. Entonces, como estos dos son equivalentes, y potencia y una potencia se multiplican los exponentes, esto de acá, esta expresión equivale a esta. Al menos pues este exponente equivale a este. Listo. ¿Y por aquí hacen ese truquito? Porque a mí me interesa tener aquí NR y aquí NR también. O si hacemos un cambio de variable, si hacemos este cambio de variable, M igual a N sobre R, N sobre R, que es el que tenemos acá, nos queda como M, y este es R sobre N, pero noten que R sobre N es lo mismo que 1 sobre N sobre R. Aplicando ley de la oreja, uno podría devolverse y llegar a este. Entonces, este equivale con este. Muy bien. O sea que acá hay, digamos, como que un paso intermedio. Escribámoslo. Que sería A sub 0 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n sobre r a la n sobre r y todo esto a la rt. Y este de acá es precisamente m. N sobre r es m. O sea que nuestro límite quedó de esta forma. Muy bien, para que todos esos trucos matemáticos que no tienen como mucho sentido, pues, por así decirlo. Y es por la siguiente razón. Resulta que el número de Euler, que, bueno, recordemos en la calculadora está, es 2.71, 82, etcétera. 2,71, 82. Muchos más dígitos, que es un número muy importante en matemáticas. Pero resulta que ese número, este límite, es precisamente el número de Euler. Uno se lo aprende, pues, una de las cosas que uno aprende en cálculo es eso. Este límite es E. Este es el número de Euler. Muy bien. O sea que en realidad, todo ese límite que tenemos adentro queda como E. O sea que de aquí llegamos a lo siguiente. Llegamos a sub 0 por E a la RT, que es esta fórmula de acá. Listo. Entonces, todo eso para eso. Entonces, regresando. Esta era nuestra del interés. Listo. Y de cuánto, digamos, si se tiene una inversión a cierto porcentaje de interés, pues cuánto dinero tengo al final de la inversión. Cada vez que aumentábamos el n, obteníamos mayor ganancia. Entonces, listo, pensemos en el límite cuando n tiende a infinito, calculémoslo, obtenemos esta función, y esta es la función, digamos, que optimizaría las ganancias de esa inversión, y esta es una tasa de interés continua porque se cobra, por así decirlo, cada segundo, cada milisegundo, bueno, como lo quieran ver, y aparece el número de Euler. Entonces, digamos, una aplicación interesante del número de Euler es que puede emplearse para interés continuo.
para interés continuo. Y si derivamos esta función, obtenemos esto. ¿Listo? Obtenemos esto, que es básicamente R por la misma función. Muy bien. Listo. Entonces, regresando al ejemplo. Si pensamos en un interés continuo, es decir, tendría nuestra máxima ganancia por esos 3 años, es decir, ya más no podríamos ganar a menos de que el 6% de interés sea más grande. Pero si pensamos en un interés continuo, esos $1.000 a los 3 años, pensando en el interés continuo, nos daría 1.197.22, que esto es digamos, la ganancia máxima. No podríamos obtener más ganancia. Incluso fíjense que la ganancia diaria era 1.197.20, que es este de acá. Y el interés compuesto, pues dio un poquito de más. No es, digamos, como tan representativo, pero dio un poquito de más. Listo. Dio un poquito de más que la diaria. Incluso es más fácil calcular la cantidad si se aplica el interés continuo.